Economía política, bloque D. El aumento del servilismo feudal y el vínculo con la aparición del capitalismo, de los autores Maurice Dobb y Paul Swayze. Hay diversos planteamientos en torno a la idea de los cambios y transformaciones durante lo que es conocido como la transición del feudalismo al capitalismo. Pero puntualmente utilizaremos a dos de los autores más reconocidos y que hablan, por decir, con propiedad acerca del tema. Estos son los autores anteriormente mencionados, Maurice Dobb y Paul Swayze. Nos vamos a enfocar puntualmente en qué opinan sobre el aumento del servilismo feudal y su vínculo con la aparición del capitalismo. Empezaremos por Maurice Dobb. Para Dobb, la ineficacia del feudalismo como sistema de producción, junto con las crecientes necesidades de ingresos de la clase dominante, es la causa primordial de su decadencia, dado que esta necesidad de mayores ingresos fomentó tal aumento de la presión sobre los campesinos que ésta llegó a hacerse insoportable. Además, Dobb creía que la causa esencial del derrumbamiento de lo que fue el feudalismo fue la superexplotación de la fuerza del trabajo. Es decir, los siervos para él abandonaron en masa las tierras de los señores y los que permanecieron en ellas eran demasiado pocos y tenían que trabajar demasiado para que el sistema pudiera mantenerse. Para poder apoyar su teoría, Dobb debió mostrar que tanto la creciente necesidad de ingresos de la clase feudal dominante como la huida de los siervos de la tierra pueden explicarse en términos de fuerzas que actúan dentro del sistema feudal. Por eso Dobb cita varios factores que considera inherentes al sistema feudal. Para él se despreciaba a los siervos, a quienes se consideraba sobre todo como fuentes de ingreso. El volumen de la clase parasitaria tendía a aumentar como consecuencia de lo que es el crecimiento natural de las familias nobles, de la subinfeudación, de la multiplicación de los milites o caballeros, todos los cuales tenían que mantenerse a costa del trabajo del excedente de la población servil. Y además decía que la guerra y el bandidaje inflaban los gastos de las casas feudales, al tiempo que progresaban las extravagancias de las clases nobles. Pero, ¿qué es lo que opinaba Swayze? Bueno, Swayze lo que hacía era criticar esos factores porque, según él, existieron a lo largo de todo el periodo, sobre todo el desprecio de los intereses serviles y el bandidaje. También creía que no se podía demostrar la necesidad de ingresos que aduce Dobb. Sobre todo recalca que el desprecio de los intereses serviles y el bandidaje no podían darse sencillamente como algo establecido en cuanto a qué características natural del feudalismo. Él dice que esos dos factores apoyan poco la teoría de Dobb. Algo distinto, según su punto de vista, ocurre con los dos factores. Esto es, el mayor volumen de la clase parasitaria y la creciente extravagancia de las casas nobles. Lo que resulta dudoso es que esto sirva de apoyo a la teoría de Dobb, porque igual que aumentaba la clase parasitaria, iba aumentando la población servil. Además, habían abundantes tierras cultivables que podían empezarse a explotar. Entonces, la pregunta que hace Swayze es, ¿logra Dobb presentar su suposición de forma convincente? Bueno, para Swayze no. Para él, los siervos no podían abandonar las tierras del señor sin más ni más. Para poder seguir hablando un poco más de lo que fue la decadencia de este sistema, el sistema feudal, podríamos decir que el conflicto más importante es el que se da entre la producción para el mercado y la producción para el uso. Lo que se hace es examinar algunas de las corrientes de influencia que pasan entre la economía de intercambio y la economía para el uso. Las 4 corrientes que se examinan son en torno a, primero, la ineficacia de la organización señorial de la producción,
que quedaba revelada claramente por el contraste con un sistema más racional de especialización y de división del trabajo. Bueno, en segundo lugar, la misma existencia del valor de intercambio como hecho económico masivo que tiende a transformar la actitud de los productores, la posesión de riqueza que convierte muy pronto en un fin en sí misma en una economía de intercambio. En tercer lugar, que aparece de forma importante el desarrollo de los gustos de la clase feudal dominante. Y en cuarto lugar, el auge de las ciudades. Para poder entrar un poco en lo que es el tema de la vinculación con el capitalismo, deberíamos saber qué es lo que sucedió o qué le sucedió al feudalismo en Europa Occidental. Para poder dar un poco más de forma a este punto en particular, tomaremos las siguientes preguntas. En primer lugar, tenemos de cómo podemos hablar del periodo intermedio entre la desintegración del feudalismo y la segunda mitad del siglo XVI. Y en segundo lugar, de cómo caracterizamos el periodo entre el final del feudalismo y el principio del capitalismo. En cuanto a la primera pregunta, la respuesta que sugiero, la respuesta que da, me voy a decir que después de todo, el periodo era feudal. La respuesta, si bien no resulta muy satisfactoria, si habría que considerar feudal al periodo, como mínimo debería estar caracterizado por la continuación del predominio de la servidumbre en el campo. En cuanto a la segunda pregunta de cómo caracterizamos el periodo entre el final del feudalismo y el principio del capitalismo, el feudalismo en Europa Occidental ya estaba moribundo antes de que naciera el capitalismo. De ello se sigue que el periodo intermedio no fue una simple mezcla de feudalismo y capitalismo. Entonces los elementos predominantes no eran ni feudales ni capitalistas. Swissy llama al sistema que predominaba en Europa Occidental durante los siglos XV-XVI producción precapitalista de mercancías, para indicar que el aumento de la producción de mercancías fue lo primero que minó el feudalismo, y luego, una vez terminada en gran medida esta obra de destrucción, preparó el terreno para el desarrollo del capitalismo. Bueno, ¿y qué es lo que pienso? ¿Cuál es mi opinión acerca de esto? ¿Tomo alguna postura? Para ser sincera, no sé si podría posicionarme exactamente de un lado o del otro, porque también creo que ambos, como mismo dicen quienes analizan este debate entre ambos, uno toma causas externas y otro internas, y a su vez creo que para poder explicar algo tan complejo como es la transición del feudalismo al capitalismo, y puntual también el aumento del servilismo, el vínculo que tiene con la aparición del sistema capitalista, se deben incluir ambos tipos de causas. Entonces creo que no se llevaría a un solo lugar, sino que deberíamos retomar los dos para poder entender todo, o la totalidad de lo que es el tema. Sí podría recalcar que Swissy no tiene en cuenta que el aumento de la clase servil no significa que todos los individuos se dedicaran a la producción, sino que estos individuos excluidos del sistema encontraban también como formas de salida la emigración a la ciudad o formaban parte de los marginados, por ejemplo. Pero bueno, eso sería como mi pequeño aporte. Así que nada, ya llegamos a lo que es el final del video y bueno, este es el anteúltimo video, así que les agradezco a todos por haberlos visto, haberme acompañado en este camino y disculpas en cuanto a algunos temas de edición que podría haber notado.